Buenos días, doctor. ¿Podría presentarse con su nombre y cargo, por favor? Buenos días, soy el doctor Juan Pedro Kusanovich, soy ginecobstetra y con su especialidad en medicina materno-fetal del Hospital Sotero del Río y de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Gracias, doctor. Para comenzar la entrevista, ¿qué es la progesterona? Bueno, la progesterona es una hormona que es fundamental en el embarazo, un poco de ahí su nombre progesta, progesterona. En el comienzo del embarazo, en los primeros 3 meses del embarazo, es fundamental para la mantención de este. Y posteriormente, durante el segundo y el tercer trimestre, uno de los roles fundamentales que cumple la progesterona es mantener el músculo liso, que es el músculo que tiene el útero, ¿cierto?, relajado para poder de esa forma no tener contracciones en forma prematura y mantener el embarazo hasta el término. Muchas gracias. ¿Cómo podemos saber si hay riesgo de parto prematuro y por lo tanto es necesario tratamiento con progesterona? Bueno, no todos los partos prematuros deben ser tratados, o los antecedentes de partos prematuros deben ser tratados con progesterona. Lo primero que uno debe saber es por qué esa paciente tiene un parto prematuro o riesgo de parto prematuro. Una de ellas es la historia de la paciente. Si la paciente tiene el antecedente de un parto prematuro previo, nosotros debemos averiguar cuál fue la razón. Si la paciente tiene un parto prematuro previo por acortamiento cervical o un parto prematuro espontáneo o por rotura de membranas, es posible que la progesterona cumpla un rol. Si la paciente tuvo un parto prematuro porque sufrió alguna patología como preeclampsia, restricción de crecimiento o tuvo un accidente de tránsito que se asoció a un desprendimiento de placenta, en ese caso la progesterona no va a servir. Por lo tanto, ese es el primer punto. En otro punto a considerar es la longitud del cuello. Nosotros sabemos de que a menor longitud cervical, mayor es el riesgo que una paciente tenga un riesgo de parto prematuro. Por lo tanto, esa paciente se puede beneficiar del uso de progesterona para reducir ese riesgo. Gracias, doctor. Y para finalizar la pregunta, aunque ya creo que me ha respondido la anterior, pero bueno, ¿qué relación existe entre la longitud del cuello uterino y el parto prematuro? Está demostrado que mientras más corto es el cuello, mayor es el riesgo de tener un parto prematuro. Eso está definido inicialmente con un valor de menos de 25 milímetros en pacientes que tienen una historia de parto prematuro previo o en pacientes con embarazos gemelares. Si la paciente no tiene una historia de un parto prematuro previo o una longitud cervical de menos de 15 milímetros, aumenta en forma considerable el riesgo de tener un parto prematuro. Gracias. Y le quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo se realiza una medición de cuello uterino? La forma adecuada o correcta de hacerlo es realizando una ecografía por vía transvaginal después de que la paciente ha vaciado su vejiga para obtener la mejor visualización del cuello del útero. De esta forma uno introduce el transductor transvaginal y uno debe identificar el cuello del útero en todas sus estructuras, es decir, el orificio cervical interno, el orificio cervical externo y el canal endocervical, y medir entre esos dos puntos. La idea siempre es que uno haga este procedimiento de la forma más estandarizada posible para reducir el número de errores o la posibilidad de un error y obtener una medición adecuada. Y entre ellos, una de las cosas que uno debe hacer, como les decía en un principio, es que la paciente vacíe su vejiga, porque cuando la vejiga está presente o está llena, es una forma en que el cuello puede estar más largo. Lo otro es que uno no haga una presión inadecuada o mayor sobre el cuello, porque eso puede falsamente elongarlo. Y tercero, que es importante que esa persona tenga un entrenamiento adecuado para poder realizar una cervicometría. Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy y será hasta una próxima oportunidad. Encantado. Gracias a ti.